Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tener la penúltima clase de lo que significa el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, y vamos a tratar el día de hoy proceso de acción popular, que guarda alguna similitud con el proceso de inconstitucionalidad que hemos visto la semana pasada, ¿no? O la clase pasada, mejor dicho. Sin embargo, el proceso de acción popular, como vamos a ver, ya no cuestiona o no sirve para cuestionar normas infraconstitucionales, sino para cuestionar normas infralegales, ¿no? Y además, lo que lo diferencia del proceso de inconstitucionalidad es que este proceso es conocido única y exclusivamente por el Poder Judicial. Jamás va a remitirse los actuados al Tribunal Constitucional, porque no es de su competencia. Así ha sido diseñado por la Constitución Política y por el Código Procesal Constitucional. Como vimos la semana pasada, la clase pasada, el proceso de inconstitucionalidad sí es de conocimiento exclusivo del Tribunal Constitucional y no puede ser conocido tampoco por el Poder Judicial, ¿no? Y considero que resulta importante nuevamente remitirnos a la Constitución, a la Carta Suprema, porque precisamente este proceso de acción popular se instaura en defensa de la Constitución, en defensa de la supremacía constitucional, de las normas constitucionales, pero también sirve para defender las normas infraconstitucionales, como vamos a señalar seguidamente. Muy bien. ¿Y qué decimos de la Constitución, no? No es una norma jurídica solamente formal y estática, sino también material y dinámica, ¿no? Y en ella se basan las distintas normas del derecho, ya sean normas infraconstitucionales y las normas infralegales, entre otras, ¿no? Es una fuente de derecho que se encuentra en el vértice del ordenamiento jurídico, es decir, en la cima, por encima de todas las normas nacionales, ¿no? Muy bien. Y además, ¿qué exige la Constitución? Que las normas que se emitan, ya sea por el legislador, o sea, por el Poder Legislativo, o por normas administrativas, por las diferentes entidades del Estado, no vulneren la Constitución, no contravengan la Constitución, no contravengan o colisionen con el contenido normativo de la Constitución. Entonces, y si sucede ello, se interpone, ya sea en su caso el proceso de inconstitucionalidad para expulsar las normas infraconstitucionales, o se interpone el proceso de acción popular para expulsar las normas infralegales que vulneren directamente la Constitución. Muy bien. ¿Y qué más dijimos de la Constitución? Es una norma jurídica suprema que vincula. Es decir, que todos nosotros, todos los ciudadanos, todas las autoridades, todos los funcionarios, el ciudadano a pie, las personas naturales, las personas jurídicas, están obligados a obedecer y acatar lo que diga la norma suprema. Muy bien. ¿Y por qué? Porque la Constitución contiene valores, derechos y principios. Principios en torno de quién, a favor de quién, de la persona humana. Revisemos los primeros artículos de la Constitución para constatar ello. Entonces, se puede decir pues que la Constitución tiene un doble vértice, ¿no? Uno objetivo, porque preside el ordenamiento jurídico, y segundo, subjetivo, porque ningún acto de los poderes públicos y de la colectividad, de la ciudadanía, puede vulnerarla. Muy bien. La Constitución pues se integra como una serie de valores, principios, derechos, de lo que se puede extraer pues principios y normas implícitas y también normas no expresas, ¿no? Que son importantes para normar los diversos aspectos, no solamente jurídicos, sino políticos, sociales, económicos, también incluiría yo. Entonces, como ustedes recordarán, hemos dicho o hemos venido diciendo que la Constitución se compone de tres elementos muy importantes. El primero de ellos es normas que regulan la estructura y el funcionamiento del Estado.
¿no es cierto? Por ejemplo, en la Constitución se expresa o se indica entidades del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, quienes la integran, cómo funcionan estas instituciones, ¿no es cierto?, entre otras instituciones. A su vez, también la Constitución expone el régimen económico. Como todos sabemos, a partir de la Constitución actual, la de 1993, que es la segunda Constitución más duradera de nuestro país, en el Perú rige la economía social de mercado. Y además, y creo yo que es lo principal, o al menos lo que compete al derecho constitucional, reconoce o consagra derechos fundamentales. ¿De quiénes? De la persona humana. Todos en base a su dignidad y a los valores y principios. La dignidad, como dijimos, es la piedra angular de donde es la base de los demás derechos y principios. Muy bien. Volvamos de nuevo al esquema que lo explicamos en clases pasadas, que es muy útil para la clase del día de hoy. ¿Y qué podemos decir al respecto? Muy bien. La Constitución preside el ordenamiento jurídico, no cabe duda. Sin embargo, debajo de la Constitución existen las denominadas normas infraconstitucionales. ¿Sí? ¿Y cuáles son estas normas infraconstitucionales? La ley, normas con rango de ley, los decretos legislativos, los decretos de urgencia y los tratados. Muy bien. Y como dijimos en la clase anterior, para evitar que estas normas infraconstitucionales vulneren la Constitución o que estas normas resulten que afecten derechos fundamentales, tenemos el proceso de inconstitucionalidad para expulsar aquella norma, ¿no?, aquella norma viciada, ya sea una expulsión o una modificación, una derogación de esa norma. ¿En defecto de qué? Si no lo hace el legislador o el Congreso, tenemos al Tribunal Constitucional encargado de expulsar esas normas infraconstitucionales, esas normas inconstitucionales per se, porque vulneran la Constitución o afectan derechos fundamentales. Es decir, porque vulneran la supremacía normativa de la Constitución como norma suprema. Sin embargo, pueden ver otras normas de inferior jerarquía, como los reglamentos, las normas administrativas y resoluciones de carácter general, que pueden vulnerar no solamente el texto normativo de la Constitución, sino que también pueden vulnerar las normas infraconstitucionales que se encuentran por encima de aquellas. Entonces, ya sea porque estas normas, pues, como digo, colisionen con las dos de arriba o porque vulneren derechos fundamentales. Y para expulsar, modificar o derogar estas normas infralegales, que son los reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, existe el proceso de acción popular, ¿no? Estas son las denominadas, pues, normas infralegales. Entonces, tenemos proceso de inconstitucionalidad para derogar o expulsar estas normas de segundo nivel. Y las normas de tercer nivel tenemos el proceso de acción popular para expulsar o derogar esas normas inconstitucionales. Muy bien. Entonces, la acción popular se va a centrar en las normas de acá. Este es el ámbito de aplicación. Este es la labor que tiene que hacerse a través del proceso de acción popular. Olvidémonos ya del proceso de inconstitucionalidad visto en la clase pasada. Muy bien. Hemos hecho, ¿se acuerdan ustedes, al inicio de este diplomado, la clasificación de los procesos constitucionales de la libertad? Y hemos señalado, ¿no?, que existen procesos que tutelan directamente derechos fundamentales o derechos constitucionales. Son sinónimos los términos. Tenemos entre ellos el habeas corpus, el amparo, el habeas data y cumplimiento, vistos en clase pasada. Sin embargo, también hay otros procesos que salvaguardan la coherencia y la unidad del ordenamiento de la Constitución o el ordenamiento constitucional. Es decir, sirven para defensa objetiva y abstracta de la Constitución como norma suprema, como norma que encarna valores, principios y derechos fundamentales, ¿no? O también, y entre estos procesos tenemos el proceso de inconstitucionalidad visto en la clase pasada, el de acción popular que se va a ver el día de hoy, y el proceso
los procesos de competencia o conflictos de competencia, como ustedes quieran denominarlo. Muy bien. La misma doble clasificación, ¿sí? Recuerden, señores, que estos procesos constitucionales de la libertad se encuentran ¿dónde? Consagrados en la Constitución Política. Revisemos el artículo 200. Y también donde se encuentran previstos en el Código Procesal Constitucional. Muy bien. Acción popular. ¿Qué decimos de la acción popular? Es un proceso orgánico, ¿sí? Constitucional orgánico que se encarga de la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa o contra la supremacía constitucional, ¿no? Y puede recurrir cualquier persona. ¿Dentro de qué plazo? Dentro del plazo de 5 años posteriores a la publicación de esta norma infralegal. Regresemos un momento para que quede bien marcado en la memoria. La acción popular sirve para controlar estas normas infralegales. ¿Cuáles son estas? Reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general que infrinjan ¿qué? La Constitución, vulneren la Constitución o colisionen con la Constitución o colisionen con las normas infraconstitucionales. Muy bien. ¿Qué más podemos decir de la acción popular? Es un proceso constitucional orgánico que está reconocido en la Constitución de 1993. Pero como vamos a ver, es un proceso de larga data, es uno de los procesos más antiguos proceso constitucional en nuestro país, ¿no? ¿Y cuándo procede? Cuando se infracciona la Constitución, hemos visto, o cuando se infracciona una norma infraconstitucional. Por ejemplo, si un reglamento colisiona no solamente con la Constitución, sino también contra una ley que está por encima de aquel reglamento. Entonces, se interpone contra reglamentos, contra normas administrativas, asimismo contra resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emane. La acción popular procede contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general que infrinjan la Constitución o la ley. Recalquemos esto, ¿no? O cuando estas normas infralegales, recuerden, infralegales, tercer nivel, no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley. Es decir, este ya es un aspecto más formal, ¿no? Cuando esas normas se expiden o se publican no siguiendo lo que dice la Constitución ni la ley, ¿no? O los procedimientos establecidos en estas últimas. La acción popular es una clara expresión de democratización de la justicia, puesto que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, puede interponer una demanda de acción popular. Y en virtud de esto, el Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad o la ilegalidad de una norma reglamentaria con efectos derogatorios directos. Recordemos, el proceso de inconstitucionalidad, a través de este se hace un control concreto de la constitucionalidad de las normas. Y a través de la acción popular igual, se hace un control concreto de la constitucionalidad de las normas infralegales. En el anterior era normas infraconstitucionales, en el actual es para hacer el control de las normas infralegales, controlar si son compatibles con la Constitución o no, si son normas que vulneran o no en su aplicación derechos fundamentales. Recuerden que tenemos un sistema dual, ¿no? Control concentrado de la constitucionalidad y control difuso de la constitucionalidad. Muy bien. La acción popular es la acción de inconstitucionalidad de la legislación derivada. El Código Procesal Constitucional dedica un título entero a las disposiciones generales de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad, y así como un título exclusivo para el proceso de acción popular. Ustedes recuerdan que hemos hablado ya de las normas generales para estos procesos de tutela objetiva de la Constitución, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de la acción popular?
tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa, igual que el proceso de inconstitucionalidad. Esta infracción puede ser directa, ¿sí?, o indirecta, de carácter total o de carácter parcial, tanto por la forma como por el fondo, ¿no? Aquí se desarrolla pues el principio de jerarquía de las normas jurídicas. Constitución, normas infraconstitucionales y normas infralegales, ¿no? La misma que se desprende del artículo 51 de la actual Constitución, la de 1993, la que sostiene que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Constitución sobre la ley y sobre las demás normas. Ley sobre las normas infralegales, por debajo de la ley. Muy bien, hay que recalcar. En la acción popular, aparte del proceso de inconstitucionalidad, tenemos la acción popular que sirve como un remedio procesal. ¿Para qué? Para controlar de forma abstracta las normas infralegales. Recuerden, normas infraconstitucionales son materia de control a través del proceso de inconstitucionalidad. Normas infralegales son materia de control a través del proceso de acción popular. Nos referimos pues como normas infralegales a los reglamentos, normas administrativas, resoluciones de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emanen. Tenemos para ello que verificar el principio de legalidad y a la vez el principio de constitucionalidad. Procede en la acción popular, recalquemos, contra reglamentos, normas administrativas y resoluciones de carácter general, no importando qué autoridad la hayan emitido, ¿no? Siempre que la infrinjan estas normas, la Constitución o la ley que está por encima de estas normas infralegales, o cuando no hayan sido expedidas, publicadas en la forma prescrita por la Constitución y la ley, según el artículo 76 del Código Procesal Constitucional. Como dijimos, según el artículo 84, la demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona, cualquier ciudadano. Ustedes recordarán, el proceso de inconstitucionalidad solamente podía ser interpuesto por algunas personas, ¿no? El presidente de la Corte del Poder Judicial, colegios de abogados, el titular del Ministerio Público, o sea, el fiscal de la Nación, 5.000 ciudadanos, entre otros, ¿no? Acá no existe, digamos, una restricción de ese tipo. Acá cualquier ciudadano, cualquier persona de a pie puede interponer una demanda de acción popular. Hay una diferencia en ese sentido con el proceso de inconstitucionalidad. ¿Quién es el legitimado pasivo? Hemos visto el activo. ¿El pasivo quién es? ¿Quién puede ser demandado? ¿Quién puede ser emplazado? Aquella entidad o institución u órgano de donde emanó esa norma infralegal que es inconstitucional o que se presume su inconstitucionalidad. ¿Quién es competente? Exclusivamente el Poder Judicial. Olvídense del Tribunal Constitucional. El Poder Judicial es el único que competente para conocer una demanda de acción popular. Si yo voy con mi demanda y la interpongo en el Tribunal Constitucional, una demanda de acción popular, ¿cómo me la van a declarar? Improcedente. Vaya este señor a interponerla donde corresponde. ¿Y dónde corresponde? En el Poder Judicial, en una de sus salas. Si, por ejemplo, cuestionamos una norma infralegal, de un órgano X, de Lima, por ejemplo, ¿no? El órgano, no sé, por ejemplo, COFOPRI, quiero interponer, o una sede de Lima, la COFOPRI, una sede de Lima, o la Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? Una ordenanza, quiero cuestionarla. ¿A dónde tengo que interponer mi demanda? En la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Y si en los demás casos, también en la Corte Superior de Justicia de Lima, ¿no? Si esa norma, por ejemplo, ha sido emitida, la ordenanza, por el
la municipalidad provincial de Chiclayo, donde tengo que interponer la demanda, en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Muy bien. ¿Y qué debe contener una demanda de acción popular? Según el artículo 86 del Código Procesal Constitucional, lo siguiente, ¿no? La designación de la sala ante quien se interpone. ¿Qué sala? ¿Sí? A ver. ¿Qué sala, no? ¿Qué sala? Sala civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, por ejemplo, ¿no? Datos del demandante, ¿no? Mi nombre, ¿no? Mi nombre, mi documento de identidad y dónde domicilio. Domicilio real y domicilio procesal, lo conveniente. La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma objeto del proceso. Muy bien. ¿Qué entidad? Por ejemplo, Municipalidad Provincial de Lima, ¿no? ¿Y dónde queda esta municipalidad? Preciso el domicilio. Centro de Lima, Plaza de Armas, etcétera, ¿no? ¿Qué más? El petitorio, el pedido. ¿Qué es lo que pido yo? Que se derogue o se expulse esta norma. Especifico qué norma es la que yo quiero que sea materia de expulsión o de modificación o derogación. Muy bien. ¿Qué más? Normas constitucionales y legales que se encuentran vulneradas. Por ejemplo, yo digo, esta ordenanza afecta, ¿qué afecta? Afecta tanto el artículo X de la Constitución Política del Estado como la ley que está por encima de esta ordenanza, por así decirlo. ¿Qué más? Copia simple de la norma objeto del proceso y preciso, y debo precisar el día, mes y año en que fue publicada la norma cuestionada. Los fundamentos jurídicos, fundamentos de hechos, perdón, y fundamentos jurídicos, ¿no? Además, firma el demandante, puedo actuar a través de mi representante, ¿sí? Con poder, y del abogado, ¿no? Esta es una norma, esta es una demanda con defensa cautiva, ¿no? Recuerden ustedes, acción popular, habeas data, cumplimiento, amparo, inconstitucionalidad, competencial, conflicto competencial, firma el demandante, el apoderado y su abogado defensor. En cambio, en las demandas de habeas corpus no es necesaria la firma de abogado. Es el más flexible de los procesos constitucionales de la libertad que hemos visto. Muy bien. ¿Qué plazo tengo para interponer mi demanda de acción popular? Tengo un plazo de 5 años, contados a partir del día siguiente en que se publicó la norma infralegal materia de cuestionamiento. Ajá. A ver. La demanda puede ser admitida en la primera resolución por la Corte Superior, por la sala correspondiente a la Corte Superior, y tiene un plazo de 5 días desde que se interpone la demanda, ¿no? Interpongo mi demanda, la sala correspondiente tiene 5 días hábiles para pronunciarse, si es que me admite o me declara inadmisible la demanda. Y si me declara inadmisible, es porque me falta algún requisito. Hemos visto en la demanda. ¿Qué me faltaría, por ejemplo? De repente no adjunté copia de mi DNI, o no adjunté copia de la norma cuestionada, ¿no? O no señaló mi domicilio real, por ejemplo, aspectos formales. Entonces, en la resolución que me declara inadmisible la demanda, el órgano jurisdiccional, la sala, me va a decir, bueno, sabe que inadmisible, se le otorga un plazo correspondiente, que puede ser 3 días, 5 días, y usted debe subsanar eso, debe presentar su copia de su DNI, o debe tener firma de abogado, no sé, algún requisito formal, ¿no? Entonces, y usted debe hacerlo bajo apercibimiento de rechazarse la demanda, ¿no? Declararse improcedente, ¿no? Si se declara la improcedencia y la decisión fuese apelada, se pondrá en resolución en conocimiento del emplazado, ¿no? Muy bien. Puede que me declaren no inadmisible, sino de frente improcedente, ¿no? O sea, me declara la improcedencia liminar de la demanda. Entonces, ¿yo qué puedo hacer frente a esa improcedencia? Puedo interponer mi recurso de apelación. Subirá a la Corte Suprema y esta elevación de los actuados
se van a poner en mi conocimiento, ¿no? Para que yo haga el seguimiento del caso. Muy bien. Emplazamiento y publicación. Admitida la demanda, si es que se admite, y tuve la suerte, la fortuna de que se admita sin que me pongan trabas, la sala confiere traslado al órgano emisor demandado, al órgano emisor de la norma demandado. ¿Para qué? Para que pueda contestar, obviamente, la demanda, pues, ¿no? Haga ejercicio de su derecho de defensa. Además, ¿qué ordena la sala? Ordena la publicación del auto admisorio de la demanda. ¿Dónde? En el diario oficial El Peruano, de forma sucinta, un extracto nomás del admisorio, ¿no? Se admitió la demanda de acción popular interpuesta contra tal órgano, cuyo objeto es esto, ¿no? Muy bien. O en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro distrito judicial, ¿no? O sea, en El Peruano sí es en Lima. Si es en Lima, si se interpone en Lima, se publica en El Peruano. Si es en provincia, en el diario de mayor circulación, pues, de esa localidad. Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se emplazará al de mayor jerarquía. Más de un órgano, varios órganos emisores o varios órganos que tienen que ver con el asunto, se notificará o se emplazará al de mayor jerarquía, de más alto nivel. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo, la primera firma, ¿no?, que aparece en la norma cuestionada, en la norma infralegal cuestionada. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, el emplazamiento será el ministro que la refrenda. ¿Quién la refrendó? Está el ministro de Vivienda, no sé, ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Salud, etc. Si fuesen varios, al que haya firmado en primer término. Si el órgano emisor ha dejado de operar, o sea, ya no funciona, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes se acuerdan? COFOPRI. Ahora, ¿quién ha asumido? La Oficina de Registros Públicos, ¿no? La Oficina Registral, o la SUNARF. Entonces ya no existe COFOPRI. ¿A quién tengo que demandar? A los registros públicos, que ha asumido toda su competencia, toda su carga, toda su documentación, todos sus expedientes, ¿no? Ahí están archivados. Lo que fue COFOPRI, ahora todo ha pasado a la Oficina Registral. Muy bien. Requerimiento de antecedentes. La sala puede de oficio ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el expediente conteniendo conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma objeto del proceso, ¿no? Por ejemplo, el órgano emisor, el demandado, tiene una documentación, ¿no?, para sustentar o para elaborar esa norma cuestionada. Tiene archivos, ¿no? Tiene archivos, tiene archivos, tiene documentos, oficios cruzados, informes de diversas áreas de la entidad demandada. Entonces tiene que recabar, todo eso lo tendrá archivado, se presume en un file, en un expediente, y todo eso podrá remitirla o deberá remitirla a la sala correspondiente, ¿no? En todo caso se presume pues que tendrá que remitir copia certificada de esta documentación. Y esto debe hacerlo dentro de un plazo no mayor de 10 días, contado de que se notificó el auto que admite a trámite la demanda. Es decir, la demanda se admite, se le corre traslado al ente emisor, al demandado, la demanda, el admisorio de la demanda con todos los recaudos, y puede o tiene la obligación de remitir el expediente completo donde están los antecedentes, los informes, los oficios, los memorándum, toda la documentación, qué sé yo, informes técnicos, etcétera, que hayan servido para la elaboración o redacción de la norma cuestionada. Ajá. La sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran. Puede haber normas que merezcan reserva o por cuestiones de seguridad. Entonces la sala deberá tener cuidado en mantener la reserva del caso. Muy bien, vamos a dejar esto por acá un minuto.
Contestación de la demanda. Ajá. El ente emisor demandado que emitió la norma cuestionada tiene la facultad de contestar la demanda y debe cumplir los mismos términos de la demanda, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ya hemos visto, ¿no? Nombre de la entidad, quién lo representa, no sé, el procurador de la entidad, sus domicilios correspondientes, su identificación, su identidad, perdón, presentar las pruebas que conciernan o que considere que sustentan su contestación de demanda, fundamentos de hecho, fundamentos jurídicos, firma de abogado, en fin, los mismos requisitos, ¿no? Y en cada punto de su contestación va a refutar, pues, ¿no? O contradecir los términos de la demanda, de su contraparte del demandante. ¿Cuál es el plazo para contestar la demanda de acción popular? 10 días. 10 días hábiles. Muy bien. Vista la causa. Como es sala, se programa vista de la causa, no hay audiencia, recuerden, ¿eh? Los procesos constitucionales no tienen audiencias por su propia naturaleza, tramitación urgente, ¿no? Rápida, eficaz, célere, a efecto de que no produzca irreparabilidad. Más o menos se aplica esto también acá. Practicados los actos procesales señalados anteriormente, la sala fijará día y hora para la vista de la causa, ya, en la que ocurrirá 10 días después de la constitución de la demanda. El demandado, la entidad demandada, contesta la demanda, se admite la contestación de la demanda y en ese mismo auto se podrá programar, pues, vista de la causa o vencido el plazo para que conteste la demanda la entidad demandada y no la contestó, también se puede programar vista de la causa dentro del plazo de 10 días. A la vista de la causa, los abogados pueden informar oralmente, si así lo solicitan, ¿eh? Abogados del demandante como abogados del demandado, ¿no? Por un término que no es mayor de 5, 10 minutos excepcionalmente. La sala expedirá sentencia dentro del plazo de 10 días siguientes de la vista. Se realizó la vista de la causa con o sin los informes orales de los abogados defensores. La sala tiene la obligación de expedir sentencia dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes a la vista de la causa, a partir del día siguiente de la vista de la causa. ¿Es apelable la resolución emitida en un proceso de acción popular? Sí, es apelable, ya sea que declare fundada o infundada o improcedente una demanda. Contra la sentencia procede, pues, recurso de apelación, el cual contendrá la fundamentación del error, es decir, la precisión de los agravios, ¿no? Supuestamente causan esta sentencia, ¿no? Alguna de las partes, ¿no? Y esta se interpone dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación. Muy bien. Los autos, una vez que se conceda el recurso de apelación, los autos suben a una instancia superior, a la sala superior, para la redundancia. ¿A cuál? A la Corte Suprema. ¿A qué sala? A la sala constitucional y social de la Corte Suprema, ¿no? Quien dará traslado del recurso concediendo 5 días para su absolución. Por ejemplo, apela el demandado, los autos se elevan a la Sala Suprema, esta le corre traslado a la demandante, a la parte demandante, la apelación y todos los recaudos que adjunte. Para su absolución y fijando vista la causa, acá también se procede vista la causa, ¿no? En la misma resolución, ¿no? Dentro de los 3 días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. Igual, me notifican la resolución, ya sea corriéndome traslado de la apelación de cualquiera de las partes, yo tengo un plazo de 3 días hábiles para solicitar por escrito el uso de la palabra para que mi abogado defensor pueda informar oralmente. Facultad para ambas partes. Muy bien. ¿Procede medida cautelar? Sí, procede en el proceso de acción popular. Procede en estos casos solamente cuando en primera instancia se declaró fundada la demanda. ¿Quién solicitará la medida cautelar? Pues el demandante, ¿no? Porque el ciudadano a pie que está cuestionando la norma infralegal. Entonces,
una vez que obtuvo en primera instancia, o sea, por la sala declaró fundada la demanda, la sala superior, no estamos hablando de la sala suprema, la sala superior declaró fundada la demanda, tenemos el demandante, el ciudadano demandante puede solicitar una medida cautelar, ¿no? ¿Y en qué consisten los efectos de la medida cautelar que eventualmente se le conceda al demandante? Solamente suspenderá la eficacia de la norma cuestionada, ¿no? O sea, inaplicación de la norma al caso concreto, ¿no? Muy bien. Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada, o sea, la entidad no apela, está conforme con la decisión de primera instancia, con la decisión de la sala superior que declaró fundada la demanda, igualmente los autos se elevan ¿a dónde? A la sala social y constitucional, sala constitucional y social de la Corte Suprema para su consulta, ¿no? La sala superior eleva los actuados que contiene la sentencia estimatoria para que la sala constitucional y social de la Corte Suprema la apruebe o no. La consulta por parte de esta sala suprema se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de 5 días hábiles desde que he recibido el expediente. Muy bien. La sentencia expedida dentro de 10 días posteriores a la vista de la causa será publicada donde, ya sea en el peruano, si corresponde al Distrito Judicial de Lima, o en el diario de mayor circulación. ¿Donde se publicaron qué? Donde se publicó, recuerdan ustedes, de la mayor circulación de la localidad, donde se publicó el auto admisorio de la demanda de acción popular. Dicha publicación no sustituye la notificación a las partes. Igualmente, ¿no? Se produce la publicación, igual hay que notificar al demandado y al demandante respecto al contenido de esta sentencia que declaró fundada la demanda de acción popular. En ningún caso procede recurso de casación. Aquí no existe casación. Los procesos constitucionales en los procesos constitucionales no procede recurso de casación. ¿Dónde proceden el recurso de casación? En los procesos civiles, ¿no? O en los procesos penales, el nuevo Código Procesal Penal. Pero en estos procesos constitucionales de la libertad, recuerden, no procede casación. Hemos visto en el quehacer diario en el Tribunal Constitucional que erróneamente, por ejemplo, los abogados dicen, interpongo recurso de casación contra la sentencia de vista que declaró infundada o improcedente una demanda. Error, es recurso de agravio constitucional. Sin embargo, la Corte Superior, donde se interpuso este recurso, haciendo una interpretación a favor del demandante, una interpretación iure nubi curia, o por suplencia de queja eficiente, la entiende como recurso de agravio constitucional. Pero puede haber algún órgano jurisdiccional que no lo conceda, ¿no? Tenga de repente un poquito la mentalidad un poquito más formalista, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de no interponer los recursos correspondientes, ¿no? Contra lo decidido por la Corte Suprema ya no hay nada más que hacer, ¿no? Se acabó el proceso, ¿no? Muy bien. Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán los costos que el juez establezca. Y estos costos serán de cuenta del Estado, ¿no? O sea, como el Estado o la entidad del Estado ha sido demandada, porque, ojo, la demanda de acción popular son contra entidades siempre o instituciones del Estado, ¿eh? Nunca contra entes privados. Un privado nunca es objeto de demanda de acción popular, igual que de inconstitucionalidad, ¿no? Nunca es objeto. Entonces, siempre es el Estado a través de sus diversas instituciones, órganos, etcétera, ¿no? Entonces, si el Estado perdió porque se declaró fundada una demanda, ¿quién paga los costos? El Estado. Si la demanda fuese desestimada por el juez, este podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando se estime que incurrió en manifiesta temeridad, mala fe. Es decir, si el demandante perdió porque se declaró infundada una demanda, ¿sí?, o improcedente, el juez puede imponerle el pago de costos cuando el juez considere, como hemos dicho, la sala considere que el demandante, el ciudadano demandante, actuó de mala fe por temeridad,
¿no? Se demuestra ello, que es muy difícil, se le impondrá el pago de costos porque he puesto en marcha la maquinaria judicial para viabilizar una pretensión inconducente, ¿no? Bien. En todo lo no previsto en materia de costos será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil se aplica supletoriamente, ustedes recordarán, a todos los procesos constitucionales de la libertad, allí donde haya vacíos. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de las características del proceso de acción popular? Es un proceso exclusivo del Poder Judicial. Nadie más que el Poder Judicial, a través de las salas que hemos mencionado, lo conoce, ¿no? Y no así, no lo conoce nunca el Tribunal Constitucional. ¿Qué conoce el otro proceso visto la semana pasada, la clase pasada? ¿Cuál es? El proceso de inconstitucionalidad. Pero ello no impide que la sala civil de alguna corte que conozca una acción popular deba suspender dicho trámite. O sea, la sala conoce un trámite de acción popular y se aprecia que en la demanda de acción popular se basa en normas, o sea, se cuestionan normas respecto de las cuales también se interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, debe suspender. Por ejemplo, a través de una acción popular se cuestionan normas que también son materia de cuestionamiento en un proceso de inconstitucionalidad. Entonces, la Sala Superior debe suspender el trámite de la acción popular a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esas normas, sobre esas mismas normas, a través del proceso de inconstitucionalidad. Tenemos alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a aspectos conceptuales y más luego vamos a hablar de sentencias del Poder Judicial respecto a las demandas de acción popular, ¿no? Muy bien. ¿Y qué nos dice el tribunal en esta sentencia 00774-2005, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el tribunal, qué tiene que ver este tema de acción popular en un proceso de habeas corpus, ¿no? Si bien es cierto, el tribunal ha desestimado estas demandas, las ha declarado improcedentes, ¿no? Porque no es competencia suya, y menos aún a través de un habeas corpus, sí dejó dicho algo en estos pronunciamientos, ¿no? Y dice pues el tribunal que la acción popular es un proceso constitucional orgánico, cuya finalidad es la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa, y a la cual puede recurrir cualquier persona, y dentro del plazo de 5 años posteriores a la publicación de la norma en materia de acción popular. No dejó pues perder la oportunidad al tribunal para pronunciarse al respecto al proceso de acción popular. ¿Qué más dice? La acción popular se configura pues como un instrumento procesal constitucional capaz de movilizar la judicatura ordinaria. Ojo, la judicatura ordinaria conoce la acción popular. Para que se pronuncie acerca de la legitimidad constitucional y o legal de las normas de rango inferior a la ley. Es decir, a través del proceso de acción popular, el juzgador se va a pronunciar si esa norma es legítima o tiene legitimidad constitucional o legal. Es decir, si es que no vulnera la Constitución ni la ley, sino que es acorde, va en consonancia con la Constitución y va en consonancia con la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que va a determinar. ¿Va en consonancia o colisiona con esas dos normas que están por encima de aquella? Es un medio general complementario de la acción de inconstitucionalidad. Es complementario, ¿no? Pero sirve para normas de inferior jerarquía, ¿no? Al igual que la acción de inconstitucionalidad, la acción popular es un mecanismo de preservación. ¿De qué? Que se preserve la supremacía constitucional, ¿no? Es un guardián de la Constitución también. También sirve para preservar no solamente la Constitución, sino la ley. A ver, hagamos un distingo. El proceso de inconstitucionalidad solamente sirve para preservar la Constitución, nada más. En cambio, el proceso, preservar la Constitución
frente a una norma infraconstitucional como una ley o norma que rango de ley que pretenda vulnerarla. En cambio, el proceso de acción popular sirve también para preservar la Constitución, pero también para preservar la ley. Es decir, que si esa norma, verificar, controlar que esa norma infralegal no contravenga la Constitución ni contravenga tampoco la ley que está por encima de aquella. Origen de la acción popular y su inserción en el ordenamiento jurídico peruano. La acción popular es una institución típica latinoamericana. Se estableció en Venezuela, cosa curiosa, en 1858 y en la Constitución de Colombia tras la reforma de 1901. Su inserción en el ordenamiento jurídico peruano recién fue a través de la Constitución de 1993. Recién en la Constitución de 1993 aparece la acción popular, es más antigua que el habeas data y el proceso de cumplimiento en nuestro país. Posteriormente, el artículo 7º del decreto ley 14605, Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, estableció en vía reglamentaria el mecanismo procesal para hacerla efectiva. Es una norma un poco antigua, es un proceso un poco antiguo. ¿Qué más podemos decir de las características de la acción popular? Es un mecanismo de control constitucional a priori o a posteriori de las normas de carácter general y de rango inferior a la ley, ya hemos dicho. Las normas de carácter general y de rango inferior a la ley son aquellas que describen hechos, acontecimientos o sucesos que involucran a un número no determinado, pero significativo de personas, ¿no? Muy bien. El poder jurídico de orden público ajeno a la comprobación de la existencia de un interés material o moral. No, se accede a la justicia de cualquier ciudadano, cualquier ciudadano accede a la justicia, mejor dicho, sin necesidad de que éste acredite una expectativa directa o personal sobre la materia justiciable. Actúa en defensa del orden jurídico. Igual que la acción, el proceso de inconstitucionalidad, la acción popular, sirve en defensa del orden jurídico, no el interés particular de aquel que demandó, no necesariamente, no directamente al menos, ¿no? Sino interpone la acción popular para defender la Constitución y para defender la ley, que están por encima de esta norma infralegal cuestionada. La acción justiciable y el papel principal del Poder Judicial, hemos dicho, es de conocimiento exclusivo del Poder Judicial. Sentencia con efectos generales abstractos. Promueve un resultado judicial común, absoluto y pleno. No tiene por objeto la protección de un derecho particular y específico, no en específico, no concreto, sino que cuestiona en general la validez de una norma para todos, para la universalidad de los casos ligados a su materia, ¿no? Hay casos que se ligan a la norma, ¿no? Una ordenanza, por ejemplo, ¿no? Hay casos todos los casos que tengan que ver con la ordenanza municipal, que guarden relación, conexidad, todos esos casos van a ser beneficiados con la derogación de la norma que sea inconstitucional. La norma objeto de control constitucional o legal a través de la acción popular puede incurrir en un vicio de inconstitucionalidad o legalidad de forma directa. Puede ser un vicio es una norma, puede ser inconstitucional y a la vez ilegal, porque vulnera la Constitución y la ley. Esta norma infralegal, hemos dicho. Muy bien. Normas de objeto de control, reglamentos, normas administrativas de carácter general, resoluciones o decretos de carácter omnicomprensivo. Dichas normas son expedidas por el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales. También procede contra normas expedidas por los demás personas de derecho público. ¿Qué efectos tienen las sentencias emitidas en un proceso de inconstitucionalidad? Las sentencias declaradas fundadas tienen efectos generales de nulidad. Nulidad de la norma cuestionada, esa norma es nula, expulsada, fuera del ordenamiento jurídico. Y los alcances son para atrás. Tiene efectos retroactivos, ¿no? Que beneficien a las cosas que guardan relación con la
norma objeto de control. Jurisprudencia, lo que le gusta a la gente. Muy bien. Vamos a dar paso a la jurisprudencia. A una API del Tribunal Constitucional primero, ¿no? El control abstracto de... Y nos dice, ¿no? Esta sentencia 045-2004-PI/TC. El control abstracto de constitucionalidad y legalidad de la norma de jerarquía infralegal se realiza a través del proceso de acción popular. Muy bien. Control abstracto, ¿ah? Si vamos a verificar si la norma infralegal es constitucional y es legal a la vez. Muy bien. Y esto a través del proceso de acción popular. El Tribunal Constitucional está prohibido de conocer una acción popular, ¿no? Debe declarar improcedente la demanda, ¿no? In limine. Muy bien. El tribunal sí puede efectuar el control abstracto de constitucional de una norma infralegal y pronunciarse sobre la validez constitucional cuando aquella es también inconstitucional por conexión o consecuencia de la norma de jerarquía legal que el tribunal ha declarado inconstitucional. Mejor dicho, en otras palabras, el tribunal declara la inconstitucionalidad de una norma infraconstitucional, de una ley o una norma con rango de ley, por ejemplo. Y si esta norma guarda conexión o relación con la norma que está por debajo de ella, una norma infralegal, entonces los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de esa norma legal alcanzan también a la norma infralegal que guarda conexidad con ella, ¿no? Eso es lo que quiere decir el tribunal. En este otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional, en la sentencia 0774-2005- proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, también el tribunal no dejó pasar la oportunidad para decir algo al respecto, dice, no sirve el habeas corpus, es claro, hemos visto el habeas corpus en el primer proceso constitucional de la libertad. El habeas corpus no puede ser utilizado para cuestionar la constitucionalidad o inconstitucional de una norma, de un decreto supremo, por cuyo efecto la norma fundamental ha previsto el proceso de acción popular. ¿Cómo cuestiona un decreto supremo? A través del proceso de acción popular. También procede en la acción popular contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera sea la autoridad de la que emane. La acción popular sirve para defender la Constitución frente a las infracciones de estas normas infralegales, ¿sí? Esta colisión de las normas infralegales o esta falta de respeto, por decirlo, de normas infralegales con la Constitución. Y puede recurrir cualquier persona dentro del plazo de 5 años que corren a partir del día siguiente en que aparece publicada esta norma en el Diario Oficial del Perú. Muy bien. Sentencias del del Poder Judicial, porque obviamente los pronunciamientos que hemos señalado del Tribunal Constitucional solamente para aspectos conceptuales, para aclarar los alcances del proceso de acción popular, pero no para pronunciarse obviamente sobre una demanda, sobre el fondo de una demanda de acción popular, ¿no? Esa labor le corresponde al Poder Judicial. Hay un pronunciamiento de la Sala Suprema, de la Sala de Derecho Constitucional y Social, permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Sentencia de acción popular 6140-2014, ¿no? Esto significa que la Corte Suprema conoce en grado de apelación una decisión emitida por la Corte Superior, ¿no? Apeló una de las partes y sube a la Sala Suprema para que tome conocimiento y se pronuncie en grado de apelación al respecto. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué se cuestiona acá? ¿Quién es el demandante? El sindicato de directivos de instituciones educativas de educación básica regular de la región Lambayeque, sector educación. Interpone una acción popular ¿contra qué? Contra el Ministerio de Educación. El demandado es el Ministerio de Educación. El sindicato de trabajadores docentes interpone una demanda de acción popular contra el Ministerio de Educación. Ajá. Y comprende al procurador público también en su demanda, ¿no? Del Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que pide? Se declara ilegal la ilegalidad con efectos retroactivos de una resolución ministerial.
Las resoluciones ministeriales, como cualquier norma infralegal, son objeto de demandas a través del proceso de acción popular. Muy bien. Entonces, pide que se declare ilegal o se derogue una resolución ministerial 062-2013 ED de fecha 29 de mayo del 2013, que a su vez aprobó una directiva. La directiva 018-2013 Minedu, etc., que contiene normas para concurso. Esa directiva contiene normas para concurso de acceso a cargos de directores y subdirectores de instituciones educativas públicas de educación básica regular, publicada en el Diario Peruano en la fecha que ustedes pueden ver. Es decir, se cuestiona la resolución ministerial que a su vez aprobó una directiva que establecía normas de concurso para acceder a los cargos de directores y subdirectores de instituciones educativas públicas, instituciones del Estado, educaciones educativas del Estado. No estamos hablando de privados, del Estado. Muy bien. Y que esta norma fija los lineamientos para la organización, implementación y ejecución de un concurso para el acceso a los cargos de director y subdirector antes señalados. Muy bien. ¿Qué más? Ocupados en calidad, y estos cargos han sido ocupados ya vienen siendo ocupados por otros docentes. Es decir, se está poniendo a concurso plazas que ya están siendo ocupadas por docentes. Y estos docentes, ¿cómo han accedido a esas plazas? Ya sea en calidad de nombrados, se les nombró, o designados, exceptuando el concurso a las instituciones educativas unidocentes, multigrados en convenios y fiscalizados. Es decir, que se está poniendo a concurso público, mediante la resolución ministerial cuestionada, a los cargos de director y subdirector de instituciones educativas públicas, cargos que ya habían sido ocupados o que venían siendo ocupados por otros docentes, ¿no? Ya sea pues que los han nombrado, los han designado, etc. ¿El procurador cómo responde? El procurador de la entidad emplazada dice: niega la demanda en todos sus extremos y solicita se declare improcedente o infundada. Y alega que la norma cuestionada no vulnera el principio de igualdad, que había sido alegado por el sindicato demandante, ¿no? ¿Qué más? No se ha desarrollado un test de igualdad, dice, necesario para evaluar si este decreto ha sido afectado o no se ha demostrado en todas las instituciones educativas que se encuentren en las mismas condiciones que los que sí tienen sus plazas en concurso. Muy bien. ¿Qué más dice? A continuación corresponde emitir pronunciamiento respecto a los agravios alegados por la recurrente. Respecto a la sentencia apelada en la que el declarado fundada la demanda. ¿Quién apeló? El Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, ¿qué dice considerando de esta sentencia de la Corte Suprema? Se debe tener en consideración que al interponer la demanda de acción popular, no se persigue la tutela de intereses subjetivos, al menos no directamente, ¿no? Indirectamente yo diría que sí, sino la defensa de la jerarquía normativa de la Constitución y de las leyes. La acción popular sirve para defender la Constitución y las leyes, ya hemos dicho. Sin embargo, aun cuando se trate de un proceso fundamentalmente objetivo, porque defiende la Constitución y las leyes, para verificar si la norma infralegal es compatible con la Constitución y con la ley que está por encima de ella, ¿no? Sirve también para defender los fines esenciales de los procesos constitucionales, de garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales constitucionales. No solamente la acción popular sirve para defender la Constitución y las leyes, sino también sirve para defender la vigencia efectiva de los derechos fundamentales o constitucionales que podrían verse afectados o se han afectado a través de la aplicación de esa norma infralegal cuestionada a través de la acción popular. ¿Qué más se consideró acá?
La Sala Superior ha cumplido con emitir pronunciamiento respecto de la improcedencia de la demanda al concluir que la resolución en materia de acción popular es de carácter general y se aplica a un colectivo de personas que en el presente caso son los directores y subdirectores de instituciones educativas públicas de educación básica regular. Muy bien. Pero sí está referida a la inconstitucionalidad e ilegalidad de la cuestionada resolución ministerial que aprueba la directiva del concurso que hemos antes señalado, ¿no? Entonces, esta norma sí resultaría tentatoria contra la seguridad jurídica, base y sustento de un Estado de derecho democrático social de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución. Pero eso no es todo, ¿eh? En este proceso no están en cuestión las competencias que le han sido conferidas al Ministerio de Educación. O sea, no se cuestiona si el Ministerio de Educación es competente para emitir la resolución ministerial o la directiva, ¿no? Cuestionada, no. Porque son normas, en todo caso, expedidas por su propio sector. No se cuestiona las facultades que tiene el Ministerio o las competencias para emitir las normas como la cuestionada, sino el tema va de fondo, ¿no? El sindicato demandante, el sindicato de docentes demandante, solicita se declare la nulidad de la resolución ministerial en cuestión, que aprobó la directiva, que contenía normas para el concurso de acceso a cargos de directores y subdirectores de instituciones educativas públicas de educación básica regular. ¿Y por qué el sindicato cuestionaba esto? Porque obviamente se iba a desplazar a los docentes que ya ocupaban los cargos de director y subdirector por haber sido nombrados o designados para ello, ¿no? Se iban a ser desplazados a través del concurso y si el concurso lo ganaban otros docentes, estos docentes que ya habían sido, que ocupaban los cargos por nombramiento de designación, tenían que dejar los cargos y regresar a sus plazas o a sus cargos de origen. Era una bajada, como se dice coloquialmente. Muy bien. No, entonces, aquí se habla pues de la organización, implementación y ejecución del concurso. ¿Cómo se iba a realizar el concurso? Base del concurso público de nombramiento. Y además habla de adjudicación de plazas y que si esa plaza era ganada por un concursante, el director que ocupaba tenía que regresar a su plaza de origen, entre otras cosas. La Ley de Reforma Magisterial 29944 establece en su artículo 2, inciso D, el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación. De carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución Política y la interpretación más favorable al trabajador en caso de duda insalvable. Las normas constitucionales son, como ustedes recuerdan, o los derechos constitucionales son progresivos, no pueden ser regresivos, ¿no? O sea, a la conquista, a la ampliación de la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Y además se consagra el principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación, sustento del derecho constitucional. Muy bien. El artículo 26 establece el ascenso es el mecanismo de progresión gradual, es decir, de progresión gradual en las escalas magisteriales definidas por la presente ley. Además, el ascenso es mejora en la remuneración del ascendido y habilita al profesor para asumir cargos de mayor responsabilidad. Se realiza a través de concurso público anual y considerando las plazas previstas a la que se refiere el artículo 30 de la presente ley, siendo que en el artículo 30 de la norma se prevé respecto a las plazas vacantes para el ascenso por escala magisterial lo siguiente: el Ministerio de Educación es, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, determina el número de plazas vacantes para ascensos por escala magisterial y su distribución por regiones. ¿Sí? Que se debe respetar el ascenso. ¿Cómo accedieron los docentes a cargo de director y subdirector a estos cargos? Por ascenso. Por ascenso. ¿Qué significa? Este ascenso significa, ¿qué significa? Mejor remuneración, la asunción de mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, que además esto va a repercutir en beneficio suyo, de su familia
y a futuro para cuando reciba su pensión de jubilación. Entonces, desplazarlo de los cargos que ya habían sido asumidos por nombramiento o designación significaba quitarles estos derechos, derecho a asumir responsabilidades y a la mejora económica y a la promoción propiamente dicha. Áreas de desempeño laboral. En la ley de la carrera pública magisterial reconoce también 4 áreas de desempeño laboral para el ejercicio de los cargos y funciones de los profesores. Entre ellas, gestión institucional. Comprende a los profesores en ejercicio de los cargos de director de unidad de gestión educativa local, la UGEL, director o jefe de gestión pedagógica, especialista en educación de las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director y subdirector de instituciones educativas. Norma relacionada en el artículo 11.35 del inciso de la norma establece que los directivos de las instituciones educativas son cargos a los que se accede por concurso. La segunda evaluación extraordinaria son reiterados de la carrera pública magisterial. O sea, no se olviden ustedes que los docentes también son evaluados, ¿eh? En este caso, la evaluación extraordinaria no puede transcurrir más de 12 meses. Por otro lado, la norma en concreto reconoce en su artículo 13 que la carrera pública magisterial se realiza las siguientes evaluaciones: evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial, evaluación de desempeño docente, evaluación para el ascenso, evaluación para acceder a los cargos de las áreas de desempeño laboral. Determina el número de plazas vacantes para accesos por escala magisterial y su distribución por región. O sea, los docentes encargados de la dirección y su dirección no les ha venido del cielo estos nombramientos, ¿no? O estas designaciones, sino que se la han ganado a pulso. ¿Cómo? Con evaluaciones constantes, ¿no? Muy bien. Pese que el SUTEP se opone muchas veces a las evaluaciones, ¿no? No es inconstitucional tampoco someter al trabajador a evaluaciones, ¿no? Para ver su rendimiento profesional, ya sea para ascenderlo, o si tiene alguna debilidad, o no cumple su trabajo con eficacia, puede ser materia de que se le prepare para que mejore en su desempeño laboral, ¿no? No significa despido directo necesariamente. En la resolución ministerial en cuestión se encontraba establecido en la ley de la reforma magisterial el procedimiento de aplicación de los supuestos de permanencia y ascenso en la carrera magisterial. Así se reconoce que el término de periodo establecido, el profesor que asume un cargo de gestión es evaluado para determinar su continuidad en el cargo o su retorno al cargo docente. Evaluación que de conformidad con lo estipulado en el artículo 33 de la ley de reforma magisterial se realiza por un periodo de 3 años y al término del periodo de gestión, asimismo, la citada norma se aprecia que no se establece bajo ningún supuesto que se puedan someter a concurso plazas que se encuentran ocupadas por personal en calidad de nombrado. O sea, también evaluación perfecta para el ascenso o para la mejora del trabajador. Pero la norma no establece que esas plazas hay que accederlas por concurso público, sino mediante el ascenso a través de evaluaciones, etcétera, ¿no? La resolución ministerial vulnera, la resolución ministerial cuestionada, vulnera pues los indicados principios, porque convoca a concurso plazas que ya están siendo ocupadas por profesores que asumieron su cargo en calidad de nombrados, repito, desconociendo de esta manera justamente el estatus ganado, luego de un proceso de selección y nombramiento, sin perjuicio de disponer el retorno al cargo de origen. El profesor se lo ganó, ya sea por selección y nombramiento. Se le evaluó, se ganó su plaza. No resultaba justo que después de ganado esta plaza de director y subdirector, se le expulse de aquellas y se ponga en su lugar a los que ganaron el concurso. Eso significa discriminación. Muy bien. Porque además, a ese docente que había asumido cada director, se le bajaba su plaza de origen, cargo de el profesor de base nada más. Muy bien.
¿Qué más tenemos? La resolución ministerial de fecha tal, la cuestión A, aprueba las directivas, normas para el concurso de acceso a cargos de directores y subdirectores, ¿no? Es una norma pues inconstitucional, ¿no? Es una norma inconstitucional porque transgrede no solamente la Constitución, derecho a la igualdad, al trabajo, sino también la ley, la carrera pública magisterial. Contraviene dos normas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La resolución ministerial, si bien es cierto, contiene una finalidad constitucionalmente válida, en principio. Concurso para el acceso de estos cargos. Sin embargo, cargos directores y directores. Sin embargo, la referida norma genera una significativa injerencia en los derechos fundamentales de los directores y subdirectores de las instituciones de educación públicas, de educación básica regular, que se encuentran ya elaborando en calidad de nombrados. ¿Sí? Se le limita sus derechos laborales y se rebaja en su dignidad como persona. Es decir, si bien es cierto, la resolución ministerial del Minedu era válida porque se pretendía, ahora tenía un fin constitucionalmente válido, pretender a través de concurso que se nombre a docentes en el cargo de directores y subdirectores. Sin embargo, lo inconstitucional y lo ilegal era expulsar a aquellos docentes que habían ganado por nombramiento, por selección y nombramiento, esos cargos y que ya venían siendo ocupados. Y entonces, de haber prosperado el concurso y nombrado nuevos directores y subdirectores, a los que ya venían ocupando, se les iba a expulsar del cargo y iban a regresar a sus plazas de origen. ¿No? Entonces, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni rebajar ni desconocer la dignidad del trabajador. Ajá. Muy bien. Este más o menos en resumen. No se consideró la calidad de nombrados de los directores y subdirectores, ¿sí?, cuyas plazas ya habían sido sometidas a concurso, reconocidos por la Constitución y la ley. También se la habían ganado por concurso, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Si bien es cierto, la resolución ministerial en materia de cuestionamiento a través de la acción popular perseguía una finalidad constitucionalmente válida, en teoría, en el papel, en la forma, la misma no estaba siendo apta para conseguir la finalidad. O sea, no era apta para conseguir la finalidad constitucional válida de colocar nuevos directores. Era ese concurso innecesario y arbitrario, ¿no? Muy bien. Eso en resumen. En general, ¿no? Ya lo demás son consideraciones. Vamos a... El control de legalidad se hace, pues, no se hace a través de otras normas, sino a través de o sea, ¿contra qué comparo o contra qué confronto la resolución ministerial? Confronto con la ley de la carrera pública, de la reforma ministerial, carrera pública ministerial, la reforma ministerial, perdón. Confronto contra esa norma, la ley de la reforma magisterial, perdón, y la confronto contra la Constitución. Y en esa evaluación se demostró que esa resolución ministerial era inconstitucional. Dice, con la decisión de la Sala Suprema se inaplica la resolución ministerial, debe considerarse, no obstante, que la inaplicabilidad de esa resolución es únicamente de la norma ilegal, pero guarda correspondencia cuando el control constitucional se realice respecto de un caso en concreto, porque presupone un caso justiciable al que precisamente se debe aplicar la norma inconstitucional o ilegal. Es decir, esa norma tiene un efecto, si bien es cierto, general, pero se aplica esa ilegalidad, pero esa ilegalidad se va a verificar o va a ser materia de control cuando exista un caso donde se verifique la afectación de un derecho fundamental del docente a través de la aplicación de esta norma.
¿Cómo resuelve la sala? Infundada la solicitud de sustracción de la materia presentada por el procurador público, confirmaron la sentencia el extremo que declaró improcedente la acumulación y revocaron la sentencia que declara fundada la demanda y reformándola declararon fundada en parte, o sea, la de primera instancia la había declarado fundada en todo, esta en parte, declararon fundada en parte la demanda y declararon la nulidad de la resolución ministerial en materia de control, ¿no? Entonces, y se ordena que esta sentencia fundada en parte, que favorece al sindicato de docentes, sea publicada en el diario oficial El Peruano, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos otro pronunciamiento. Ajá. Este pronunciamiento es emitido por la Sala Constitucional de Lambayeque, que viene a ser la primera instancia, porque la segunda instancia, que puede conocer los casos de acción popular, hemos dicho, ya sea a través de la apelación o a través de la consulta, es la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Muy bien. Y aquí tenemos la sentencia emitida en el expediente 2008-194. ¿Quién es el demandante? En el anterior era un sindicato de docentes, ¿se acuerdan? Era un sindicato con personalidad jurídica. Acá es un demandante, el señor Enrique Herbert González Pisfil. ¿Quién es el demandado? La Municipalidad Distrital de Moncefú. Materia, acción popular. Ponente, el magistrado Edwin Figueroa Gutarra, y el número de la resolución número 3. ¿Cómo se inicia esta resolución? Indica, pues, en Chiclayo, la fecha de expedición de la sentencia y la indicación de la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra, Chávez Martos, y pronuncia la siguiente resolución. Muy bien. Antecedentes. Toda sentencia constitucional en especial tiene la designación de antecedentes. Con fecha 31 de octubre de 2008, el recurrente, persona natural, un ciudadano, interpone proceso de acción popular contra la Municipalidad Distrital de Moncefú. Recuerden, entidad del Estado, organismo del Estado demandado, que emitió una resolución de alcaldía propia de su competencia, ¿no? Muy bien. Moncefú, Lambayeque, competente la Sala de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. No iba a ser competente, por ejemplo, una sala de la Corte Superior de Justicia de Lima. Eso que quede bien en claro. ¿Y qué pide? Repetimos de nuevo. Se deje sin efecto una resolución de alcaldía, la 057-2008A/MDM, la cual impone un pago de la suma de 70 soles por concepto de renovación de concesión, ¿sí? Y otra suma de 10 soles por concepto de solicitud valorada. Alega que la disposición impugnada contiene una imposición de carácter tributario y que no sea expedido la respectiva ordenanza municipal que autorice la dación de estas tasas. Muy bien. Ajá. Y a su vez dice, cataloga el pago a efectuar como tasa y que dicho concepto no ha sido consignado ¿en dónde? El concepto de tasa no ha sido consignado ¿dónde? En el texto único de procedimientos administrativos TUPA de la Municipalidad Distrital de Moncefú, conforme a lo que prescribe, pues, el artículo 44.2 ¿de qué ley? De la ley 27444 del procedimiento administrativo general. El procurador contesta la demanda y solicita que sea declarada infundada. El procurador de la municipalidad dice, pues, que el actor solicitó en su momento la disminución del monto de renovación establecido en el TUPA y como consecuencia de esa petición se expidió la resolución de alcaldía en materia de esta impugnación. O sea, la resolución de alcaldía le desestimó el pedido de rebaja del monto de renovación por licencia de su local comercial, ejerciendo la municipalidad su potestad de facultad normativa. Por tanto, hubo aprobación de los accionistas al respecto, por lo cual corresponde desestimar la demanda. O sea, la resolución de alcaldía es respecto a su persona, al recurrente. Él pide la nulidad
o la ineficacia, inaplicación de esta resolución de la alcaldía, porque dice que ha sido emitida sin sustento de una ordenanza municipal. Y además dice que esas normas, que esas tasas que establecen los pagos por concepto de renovación de concesión y 10 soles por especie valorada, no están consideradas en el TUPA, en el texto único del procedimiento administrativo de la municipalidad demandada. Muy bien, entonces está cuestionando una resolución porque no tendría, dice, un sustento normativo y por otro lado tampoco no estaría en la tabla del TUPA respecto a las tasas que cuestiona, a los montos de las tasas que cuestiona. Muy bien, él dice que debe pagar menos. De cierto modo, no quiere pagar lo que indican las tasas. Sobre el acceso, el proceso de acción popular, ¿qué nos dice, no? Lo mismo que ya hemos venido repitiendo a lo largo de esta clase, que procede contra reglamentos, normas administrativas, resoluciones de carácter general, que infrinjan la Constitución o la ley. Acá se cuestiona una resolución de alcaldía, es una norma infralegal, no cabe duda, no es una norma legal ni infraconstitucional, sino es una norma infralegal. Entonces, dice que respecto al caso concreto, se infiere que el Poder Judicial tiene la potestad de determinar si la Administración ha decidido en forma correcta su atribución normativa para regular relaciones de orden administrativo entre particulares. Es decir, el Poder Judicial, que va a conocer el proceso de acción popular, va a determinar si la administración demandada o la entidad demandada, según sea el caso, ha decidido de forma correcta o ha obrado conforme a las atribuciones que tiene para regular relaciones con los administrados, con los ciudadanos, ¿no? O sea, en este caso, la municipalidad distrital de Mosefú actuó conforme a sus atribuciones para normar respecto a sus relaciones con sus ciudadanos, con los que viven en ese distrito. Analizando el caso, ¿cómo se resolvió? En el caso subdites, una particularidad relevante es la siguiente: si el derecho de renovación de concesión, o sea, la concesión de este ciudadano que solicita la renovación de su concesión, ha sido establecido o no. ¿La renovación de su concesión ha sido establecida o no ha sido establecida? Muy bien. De no haberse insertado en el TUPAC, o de ser el caso si no obra el respectivo edicto u ordenanza municipal, no se olviden que edicto también es otra norma de las municipalidades. Edictos y ordenanzas también son normas de municipalidades y son normas infralegales para ordenar la emisión de una contribución, tasa o impuesto. Nos encontraríamos frente a una irregularidad administrativa. En otras palabras, dice él, el derecho de renovación ha sido establecido, o sea, el derecho de renovación, y que el derecho de renovación, para yo renovar esta concesión, necesito pagar tasas. ¿Qué tasas? Las dos señaladas: 70, que corresponde a una especie de impuesto o contribución, y a la vez 10 soles por la especie valorada donde yo voy a llenar para mi renovación. Esos dos elementos, esas dos tasas, tienen como sustento algún edicto u ordenanza municipal. Es decir, algún edicto u ordenanza municipal establece nuevas tasas con los montos correspondientes para la renovación de la concesión, o no existe ello. Segundo, si esas tasas están en el TUPA o no están en el TUPA. Eso es lo que está cuestionando en el texto único de procedimiento administrativo conforme a la ley 27444. Entonces, tiene sustento, en conclusión, ¿no? Esa derecho de renovación tiene sustento en una ordenanza municipal o edicto, y si esta figura en el texto único del procedimiento administrativo. Se revisan los actuados. Obviamente, la municipalidad demandada ha tenido que, como dijimos, presentar actuados.
está obligado a presentar el expediente correspondiente al administrado, al demandante, y además de ello, los informes, los documentos, el memorándum, qué sé yo, que sustenten la dación de ese derecho de renovación de la concesión. Entonces, el juez, con la documentación que la proporcionaba en las partes, la revisa, porque eso se ha adjuntado al expediente, y verifica, y acá mismo dice, recaudado por la demanda, que el derecho por concesión ascendente a 80 soles ha sido fijado por la entidad demandada oportunamente a través de una ordenanza, la ordenanza 001-06-MDM de fecha 20 de enero 2006. ¿Qué significa esto? Que el derecho de renovación, según los documentos que presentó la municipalidad emplazada o demandada, tiene un sustento normativo. ¿Cuál es el sustento normativo? La ordenanza municipal que ustedes pueden verificar. Entonces no es algo salido del aire, tiene un sustento técnico, no es una invención de la administración. Punto 1. Tal como alega la demandada, o sea, la municipalidad, la resolución de alcaldía, materia de impugnación, revisemos qué resolución era, a ver si ustedes recuerdan, resolución de alcaldía 057-2008A/MDM, obedece pues a una circunstancia específica de un acuerdo con el actor. La resolución de alcaldía, que tiene efectos para el caso concreto, solamente para el actor con el municipio, tiene una circunstancia específica de un acuerdo con el actor a efectos de rebajar el derecho inicialmente fijado de 80 soles. O sea, es más, le iba a rebajar el monto. Por un acuerdo para la concesión, para la renovación de la concesión, la municipalidad acuerda con el administrado, con el demandante, una rebaja para el pago de renovación. Y esto se expresó en la resolución de alcaldía cuestionada. Entonces, no nos encontramos frente a una incongruencia inmediata, cual sería la no publicación del derecho de concesión, caso en el cual estimaríamos la procedencia de la demanda. Además, el derecho de concesión, la renovación, ha sido publicada, sino frente a una determinación administrativa como consecuencia de una disposición autónoma entre el ente emplazado a efectos de fijar una suma menor a la que fue objeto de reclamo. Es decir, o sea, no estamos en un tema incongruente, en un tema, sino que es parte de un acuerdo entre el administrado demandante con la posibilidad de pagar una tasa menor a la fijada. Esto es un acuerdo, se plasmó en la resolución de alcaldía cuestionada, pero esta concesión, el derecho a concesión, ya tenía un sustento en la ordenanza municipal en mención. Entonces, no sale de la nada. Por ende, es potestad que en el plazo razonable de la municipalidad regularice decisión contenida en la resolución impugnada. Debe consignar en el TUPA de institución el nuevo monto por derecho de renovación. Pero, o sea, lo único que le faltó a la municipalidad, o sea, tenía la ordenanza que fijaba la tasa por la renovación. Y eso es el sustento finalmente de la resolución de alcaldía cuestionada, en la que más bien lo benefició al administrado porque le rebajó, de los 80 le rebajó. Sin embargo, ¿en cuál estaba su pequeña falta, por decirle, de la municipalidad? Pero que no merituaba que esta demanda se declare fundada. La falta estaba en que esa tasa no estaba contenida en el TUPA como un nuevo monto a pagar. O sea, la rebaja que figuraba en la resolución administrativa no se encontraba en el TUPA a pagar, ¿no? Bajo esta pauta no se aprecia manifiesta irregularidad en el accionar de la municipalidad como decisor administrativo. O sea, estaba bien la emisión de la resolución de alcaldía porque tenía un sustento en la ordenanza municipal. Muy bien, ahí tenía un sustento normativo. Además, técnicamente estaba bien. Lo único que le faltaba solamente regularizar, poner ese monto en el
texto único ordenado, ¿no?, de la administración. Muy bien. Por todos estos fundamentos, pues, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad, dicho sea de paso, que le confiere la Constitución Política del Perú, declaró infundada la demanda de acción popular que interpuso este ciudadano contra la Municipalidad Distrital de Moncefún. Consentida ejecutoria que sea la presente, se disponga su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Ahora, es probable que en el caso concreto no hemos visto, probablemente no haya apelado, pero ha subido en consulta esta decisión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, consulta a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, en consulta para su aprobación, ¿no? Entonces la Sala Suprema dice, bueno, sí, está bien la declaración de infundada demanda, porque la norma infralegal cuestionada, o sea, la resolución de la alcaldía, no contraviene la Constitución, no contraviene la ley alguna, ninguna ley, pero mejor dicho, perdón, y tampoco afecta a derechos fundamentales, porque ese también es el control, ¿eh? No solamente es un control objetivo, como hemos visto, ¿no?, de respeto a la ley y a la Constitución, sino hay que verificar si esa norma cuestionada, esa norma infralegal, con su sola aplicación, afecta derechos fundamentales o constitucionales. Eso también es el test de control, ¿no? Muy bien. Eso es todo lo que quería conversarles respecto al proceso de acción popular. En la próxima y última clase vamos a tratar sobre proceso competencial o conflictos de competencia, ¿no? Es muy interesante cuando surgen conflictos de dos entidades del Estado respecto a las competencias que les son asignadas constitucionalmente, ¿no? Entonces, siempre en esos conflictos competenciales son los demandantes y demandados entidades del Estado, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por haberme prestado atención, y continuaremos pues en una próxima clase final, y de ahí solamente van a coordinar con INDEJUR, con la institución, va a venir las evaluaciones, la última evaluación final, y como ustedes pueden ver, las evaluaciones son de los temas que se tratan en clase y de las diapositivas. No es nada del otro mundo, no es difícil, es cuestión de poner atención y estudiar un poquito, ¿no? Y por ahí complementar de repente con algunos conocimientos adicionales. Bueno, eso es todo y muchas gracias.